Esa extraña forma de pasión se llama el texto de nuestra autora e invitada de hoy, Susana Torres Molina. Algo les estábamos contando en relación a la escena que desencadena las 3 escenas, porque Susana ha tenido la genialidad de ponernos en el escenario 3 momentos que abarcan en definitiva el arco de lo que es desde el 70 hasta nuestros días la historia de los argentinos. Hablamos del fastidio que está sintiendo en relación a la palabra desaparición. Tal vez empiece a cambiar este concepto. No sé. Sí, digo, en el sentido de que llamar las cosas por su nombre puede llegar a ser sumamente efectivo para liberar algunas. La pasión del miedo, por ejemplo, que habría que empezar a dejarla atrás, ¿no? Sí, sobre todo que el miedo y la pasión es como que van, casi te diría que son como dicotomías, ¿no? Porque uno no se apasiona por el miedo, digamos que el miedo lo que hace es obturar la pasión, de alguna manera. Lo que ocurre es que, ¿viste qué pasa con los niños? Te lo pregunto como una persona que indaga en el alma humana. ¿Viste que los niños quieren sentir miedo? ¿Buscan esos estados donde sienten miedo? Y les produce una excitación, una adrenalina, ¿no? Sí, es verdad, pero yo lo pondría más en el lado de la excitación que en una pasión, ¿no? Me parece que... Los primeros peldaños de los sentimientos intensos de la vida. Claro, creo que hay algo muy excitante, muy inquietante. Bueno, esto, ¿no? Muchas veces la adrenalina, esto de hacer algo nuevo por primera vez o arriesgarte en algo que produce, ¿no? Esa excitación que te pone muy consciente, y creo que eso también es muy atractivo. Yo sí creo que hay pasión por los desafíos, ¿no? Pasión por correr los límites, pasión por probar, ¿no? Por cambiar, ¿no? Cuando vos escribís es un acto solitario. Sí. Y tu manera de ir creciendo lo que escribís es lo que vas produciendo como hecho literario. Pero viste que se discute si el hecho teatral es un hecho literario. Entonces estos devaneos de los intelectuales. Pero cuando vos dirigís, vas al opuesto. Es una cosa dinámica, de grupal. Del grupo, de muchísimo estrés. ¿No podrías hacer una cosa sin la otra? ¿O al principio te pensabas a vos misma dramaturga y no se te ocurría dirigir? ¿O siempre consideraste lo que haces en los términos que lo aplicás? No, yo empecé actuando. Siendo actriz. Empecé actuando, ahí seguí escribiendo, mientras actuaba, mientras me formaba como actriz. Yo escribo desde pequeña. Entonces, sí, año 77. No, pero ahí es cuando empecé a hacer obras de teatro. Yo escribo desde siempre, ¿tenés? Mi forma de comunicación, desde chica yo tenía diarios personales que escribía, composiciones, ganaba concursos. Bueno, cuando empiezo a estudiar teatro naturalmente me dicen, tenés que hacer una improvisación, y yo la escribo. Entonces mis compañeros me dicen, ay, qué bien, haceme una para mí. Entonces me pongo a escribir escenas para todos mis compañeros, porque a mí me salía muy natural. Muy bien. Entonces ya de ahí paso a escribir una obra de teatro. Pero empiezo actuando naturalmente, sin proponérmelo, sigo escribiendo teatro, y después... cuando en un momento yo tenía ya una obra de teatro que estaba buscando una directora mujer, y no había tantas directoras mujeres en ese momento, estoy hablando del año 81. Teatro abierto. Digo, bueno, no hay, las directoras que a mí me interesaban estaban muy ocupadas, dije, bueno, me pongo a dirigir, porque total yo ya había sido dirigida, ya conocía el funcionamiento de la actuación, y naturalmente me pongo a dirigir, no es algo que me propuse, y cuando me pongo a dirigir dejo de actuar, y entonces sí me concentro más en escribir y dirigir, ¿no? Tengo obras que las tengo y que no las quiero dirigir, porque pienso que es un lenguaje que lo puede tomar otro director, o sea que mi producción de escritura es mayor que la de dirección, es más rápida, digamos, ¿no? Así que hay obras, bueno, esta yo sabía que la iba a dirigir porque acá el montaje es muy importante. No, pero además esta obra es excelente. Ya sé, porque te muestra, es como si le hubieras... Mira, viene toda esta historia desde que nosotros éramos pibes. Y uno va a la escena, al escenario de tu obra, y es como si hicieras un viaje por lo que uno mismo ha sido a lo largo
de estos últimos 30 años. Sí. Es impresionante. Sí, bueno, ahí es una conjunción desde de la palabra dramática, ¿no? De la palabra escrita y después el trabajo de dirección, que es el montaje. Esta obra yo la escribí, los 3 textos los escribí independientemente. Los ensayé de forma independiente, digamos, las 3 situaciones, y recién en los últimos 2 meses o mes y medio, ahí crucé las 3 situaciones. ¿Lo querías hacer de esa manera, como metodología para que salieran así? Sí, porque fue escrito así, yo quería que los actores los trabajaran así, y después ya con un guión en la mano, tipo guión casi cinematográfico, te diría, que yo ya las tenía muy internalizadas las situaciones, ahí las empecé a cruzar. Porque hay algo sorprendente. La consecuencia de eso es que los mantuviste a cada escena fue trabajada con los actores por separado, Sí. que al mismo tiempo se dan distintas atmósferas, la simultaneidad de atmósferas, que en definitiva me parece la más difícil para mí como espectadora, es por varias razones. Yo creo que ahí pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Si hay una cosa que a uno más le duele, es esta historia de que la víctima se identifica con el verdugo. Ajá. Acordate que... No solo se identifica, mantiene una relación amorosa, digamos, porque esto ha sucedido, no es que yo invento esto, esto ha sucedido acá, ha sucedido en otras situaciones como en el nazismo y todo, donde se dan situaciones pasionales, amorosas entre... Bueno, a Hannah Arendt no le perdonan que se haya puesto de novia con Heidegger. Claro, en condiciones de otro orden, imagínate. Sí, él no creo que no participó directamente, pero era, digamos, un simpatizante del nazismo. Pero esto ha sucedido, se han formado parejas que aún hoy todavía existen, que han tenido hijos. Entonces, bueno, me parecía muy, muy interesante hablar sobre eso, porque hablar de la complejidad del ser humano, ¿no? De la singularidad, en donde todo este tipo de cosas han sucedido, y no juzgar, sino mostrar, describir, ¿no? A mí me preguntaron muchos cuando terminan de ver la obra si se van a encontrar ellos dos, viste que en un momento ella le dice déjame libre, así te puedo elegir, y él la deja libre, y yo digo no lo sé. No lo sé, y con los actores siempre lo dejamos abierto, decir, yo no sé. Porque eso es parte de la vida también, ¿no? Aunque hay un horror, también hay una resolución que es la existencia. Claro, ella evidentemente es una sobreviviente, y además yo trabajé para que no fuera no hiciera el estereotipo de víctima sumisa, maltratada. Ella tiene un carácter, una personalidad. Y después le dice... Y sabe lo que... Y después le dice, déjame libre, te quiero elegir. Y siempre trabajamos desde ese lugar con yo el personaje, ¿no? Que uno puede pensar que está simulando o no. Queda en esa, por eso me gusta mucho el trabajo que hace la actriz Gaby Saidón, porque tiene algo misterioso y no sabes hasta qué punto todo esto es para... Cuando trata de hablar con los padres, por ejemplo, ahí uno se pierde. Porque es como que hay algo que no sabes si ella está sintiendo todo lo contrario. Hay como una especie de deseo de su vida, que no la tiene o que la tiene, pero que ahora... Es complicado. Yo lloraba más, creo que por eso. Imagínate a alguien secuestrado que le dicen, bueno, llama a tu papá y habla con el papá. Imagínate la emoción y todo. Y además él le dice, te voy a llevar a ver a los papis. Sí, cosa que también sucedía. También, y sabemos y tenemos gente amiga y colegas que han tenido que vivir ese horror, ¿no? Eso no es ficción. Nada de eso es ficción, digamos esos datos no son ficción. Yo no quería trabajar con nada ficcional. Ahora, ¿por qué la gente se resiste a aceptar que eso estaba pasando y que eso pasaba? Bueno, porque no se ha hablado mucho, y excepto que vos te intereses particularmente por el tema y leas libros o veas algunas películas, o en este caso una obra de teatro, eso no sale a la superficie, no sale las relaciones que había en la ESMA entre los represores y las secuestradas, esa parte no se toca, y bueno, y al principio podría haber causado cierto resquemor. Entonces, bueno, yo creo que tanto las abuelas como las madres esos temas prefirieron no sacarlos a la superficie en esa primera instancia donde todo estaba tan
tan candente, ¿no? Y donde las finalidades eran fundamentalmente, bueno, ¿dónde están mis hijos? Ya hablar de relaciones ahí pasionales hubiera sido muy confuso. Entonces, recién ahora, pasado 30 años, empezó a haber mucha literatura, que yo creo que es a raíz de eso que yo me pongo a escribir esta obra, en donde empieza a haber, sobre todo, de protagonistas, de gente que estuvo en los centros clandestinos, como Pilar Calveiro, que vive en México, que escribió 2 libros excelentes sobre el tema de la desaparición, poder y violencia, y que fueron para mí muy impactantes leerlos. El libro Fuimos soldados, de Marcelo Larrequi, que habla de toda la contraofensiva, y donde tocan, también son críticos a la conducción. Entonces, ahora se puede hablar de todo eso, como en un momento se empezó a hablar en el nazismo ya de situaciones mucho más complejas, de la complicidad civil, que antes no se tocaba. Antes siempre eran los campos de concentración, los cuerpos esqueléticos y los nazis. Y en el medio nada. Bueno, eso. Estamos con Susana Torres Molina, ya regresamos.